los 6, y vamos a usar en el comienzo de nuestro mensaje un pasaje bien conocido por nosotros y buscar del Señor aquí una lección para nuestra vida espiritual. Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículo 19. Hoy quiero hablar el tema sobre el viaje a la nada del materialismo. Muchas personas están entusiasmadas, obsesionadas con el materialismo y se meten en esa carrera y van a la búsqueda de las cosas materiales y al final del camino descubren que es un viaje a la nada, no se encuentran con nada. El materialismo no es un refugio, el materialismo no debe ser una opción que persigan los hijos de Dios. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto. Evangelio de Mateo, entonces, capítulo 6, verso 19, dice el Señor Jesucristo: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que ni la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este último texto va a ser aquí el que vamos a estar estudiando. No se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Nuestro tema entonces, el viaje a la nada del materialismo. Nosotros, hermanos, vivimos en un mundo que no tiene preocupación por lo espiritual. Un mundo que no tiene inclinación por lo espiritual. El mundo que nosotros vivimos está enfocado en lo terrenal. La gente en este mundo está enfocada en las cosas temporales, en lo que es el momento y en lo que tiene que ver con lo material. Cuando uno estudia sobre el materialismo, hay varias clases de materialismo. Hay una corriente de filosofía que se llama el materialismo y la dialéctica. Eso no me interesa para analizar en esta hora. Pero sí la parte del materialismo que se refiere a aquellas personas que para ellos la única cosa de valor es lo que ellos ven, lo que es constante y sonante, lo que tiene que ver con don dinero. Esas clases de personas creen que la única fuente de felicidad para el hombre es lo material. Tiene que ver con la economía, que tiene que ver con el dinero. El que tiene dinero tiene éxito. Esa es su cultura, esa es su manera de pensar, esa es su manera de vivir. Hacen grandes esfuerzos para obtener dinero porque creen que el dinero les traerá felicidad, el dinero les garantizará éxito. Esa clase de gente también juzga a los otros de acuerdo a lo que tienen. De ahí el dicho que se conoce en las calles: tanto tienes, tanto vales. Si eres una persona con dinero, con buenas a nivel de cosas materiales, entonces vas a ser una persona importante, respetada. En cambio, si eres un obrero que anda juntando monedas para pagarse un almuerzo, va a ser una persona mal vista, hecha a un costado, un fracasado. La cultura del materialismo valora así: tanto tienes, tanto vales. Si eres una persona acaudalada, adinerada, eres importante. Si no tienes dinero, según ellos, no eres nada. Eres un don nadie.
eres una persona que prácticamente no existe. El materialista, hermano, entonces se enfoca en lo económico, en lo material. El énfasis principal de su vida está en eso. Todo ronda a través de lo material. Él busca cada día formas para acumular, para amontonar riquezas para sí mismo. No olviden que ellos creen que a través de las riquezas van a encontrar la felicidad. Y les interesa todo, toda clase de monedas, dólares, euros, plata argentina, lo que sea. Y andan en esa lucha por conseguir un terreno, un auto, una casa y todo lo que ellos puedan reunir a nivel material. Ahí lo intentan, hermanos, porque creen que allí van a encontrar la felicidad. Pero la Biblia enseña algo diferente. La Biblia nos habla acerca de muchos hombres y muchas mujeres que entraron en la carrera del materialismo y al llegar al final del camino descubrieron que era un viaje a la nada. No había nada, no había satisfacción, no había alegría. Invirtieron toda una vida y la energía y los esfuerzos de toda una vida para quedarse con nada. Algunos hombres de la Biblia elegí para esta jornada para que tratemos de aprender esta lección, que el materialismo es un viaje hacia la nada. En primer lugar, quiero, antes de entrar de lleno al tema, quiero que le demos una leída a la primera carta de Pablo a Timoteo. La primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 5. Y después de leer esto, vamos a entrar ya de pleno en nuestro tema. Primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 5. Y una vez allí ponemos la mirada en el versículo 6. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, las palabras que voy a analizar de este pasaje, todas van a estar conectadas a los hombres que veremos en esta noche, en ese viaje del materialismo hacia la nada. Lo que tenemos que agarrar nosotros como creyentes, hermanos, es lo que dice el versículo 5 y 6. El versículo 6, disculpe. Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ganancia, no algo material, no dinero, sino la piedad. La palabra piedad, hermano, tiene que ver con nuestra vida de santidad. Si nosotros tenemos una vida santa, si nosotros tenemos una vida inclinada a Dios, esa es nuestra ganancia. Nuestra fortaleza espiritual, nuestros valores espirituales, nuestra vida espiritual, que es la que asegura una buena comunión con Dios, esa es la ganancia para el creyente. Dice la palabra que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando yo estoy bien con Dios, estoy feliz. Cuando yo estoy bien con Dios, tengo alegría en mi vida, tengo ganas de vivir. Cuando estoy mal con Dios, hermano, estoy deprimido, estoy desanimado, estoy aburrido, no tengo motivación. Esas cosas, hermanos, es lo que produce en algunos la falta de cosas materiales. No tengo plata para irme de vacaciones, no tengo plata para comprarme ropa, no tengo plata para comprarme un celular y la gente se deprime.
Pero dice ahí, hermanos, la palabra de Dios que la piedad acompañada viene de contentamiento. Si yo estoy caminando bien con el Señor, voy a estar alegre en el camino. Alegre en el camino. Ahora, observe lo que le pasa a aquellos que se van detrás del materialismo. Dice la palabra de Dios. Bueno, para combatir esa ambición, me gusta igual lo que dice el verso 8, que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Es decir, que el creyente no tiene que andar, hermano, llegar a la opulencia, a tener abundancia. Si yo tengo sustento y abrigo, tengo que aprender a alegrarme con eso, a conformarme con eso, contentarme con eso. Y ahora el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La palabra que me llama atención ahí es la palabra lazo. Una persona enlazada, una persona maniatada, es una persona que pierde su libertad. Y nadie sin libertad tiene gozo. Entonces, hermano, las cosas materiales, hermano, me producen un lazo. Estoy atado, maniatado a lo material. Saqué un préstamo, no puedo pagarlo, tengo que sacar otro préstamo para pagar ese préstamo y conseguir otro préstamo para pagar los intereses del préstamo que cubrí. Uy, así, es un enredo total. Estoy en un lazo, estoy atrapado, estoy en una trampa y de pronto no puedo dormir y pasan las horas y avanza la madrugada y no puedo dormir. Estoy inquieto, estoy enlazado a la preocupación de las deudas que tengo, del baile en que me metí. Entonces dice la palabra de Dios que el que quiere enriquecerse, gente, hermanos, que compra cosas que no necesita. ¿Cuántas veces he hablado con personas de gente que venía a una de nuestras congregaciones y puso la televisión y apareció un hombre ahí corriendo sobre una cinta, y al final de la carrera del hombre dice aquí, llame ya, y le vendemos la cinta y le regalamos ahí no sé qué cosa. Y usted llama y compra, y después dice, y ahí está, nunca la usé. En la casa de muchos creyentes fui y había una bicicleta. Hasta un día fui a la casa de mi hija, tiempo atrás, tenía ahí una bicicleta, y le digo, ¿y eso para qué? Bueno, la compramos, pero no la usamos, ahí está. De esas bicicletas para andar, para bajar de peso. Hermano, muchas veces la gente quiere esas cosas materiales, y administra mal su dinero y al final se endeuda, pierde el gozo, cae en un lazo, queda maniatada una vida de deudas. De gente que usa las tarjetas de crédito y están y pagan no sé cuántas cosas en intereses. Conocemos mucho de esto. Pero dice la palabra, quiere enriquecerse, va a caer en tentación y en lazo. Pero aquí hay una frase que yo quiero llamarles la atención. Dice la palabra de Dios, tentación y lazo, muchas codicias necias. Recuerde esa palabra codicia, por favor. Muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La carrera del materialismo, hermano, hunde a los hombres en perdición, dice aquí el texto, y en destrucción. La palabra hundir, hermano, nunca están a flote, siempre están ahogándose, van al fondo y salen y respiran y otra vez, y así están, codeándose con la muerte, y todo eso, hermano, por codicias necias. Porque el vecino se compró el auto, yo también, mi primo se compró el microondas, yo también, y aquel se compró la computadora, yo también, y aquel el iPhone, yo también, y me voy metiendo ahí codicias necias, cosas que no tienen sentido, pero yo estoy ahí en la carrera del materialismo y todo lo que es el último grito de la moda del materialismo, ahí me meto yo, y me enredo, y me hundo. Y a veces, hermanos, en eso de que no puedo salir a flote, arrastro a toda mi familia al fondo del mar también. Me hundo con ellos. El hogar se vuelve una tristeza. Todos pensativos, ¿de dónde sacaremos plata para cubrir deudas? Todos afligidos. Los padres en deuda, los hijos sufren las consecuencias de eso.
Ese hogar es una tristeza, pero hay algo más grave todavía acá. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. En el versículo anterior le dije, recuerde la palabra codicia. Aquí aparece de nuevo. Don dinero, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es más familiar. Porque mucha gente que nos vemos en la iglesia, porque tengo que trabajar el domingo, porque tengo que trabajar el sábado, porque tengo que estar ahí. Y dice ahí la palabra de Dios, hermano, porque hay que cubrir deudas, porque hay que comprar cosas materiales. Dice la palabra de Dios aquí, dice, y se extraviaron de la fe. Es decir, que le erraron al camino. Se extraviaron, se perdieron en el camino. Venían en el Señor, venían en la fe, venían teniendo vida de iglesia, de oración, de lectura bíblica, venían disfrutando de una vida de comunión con los hermanos. De pronto desaparecen y la Biblia, esos se extraviaron de la fe. ¿Por qué no viene tal hermana? Averigüe, algo material puede haber. ¿Por qué no vino a las reuniones? Porque tengo que entregar, porque tengo que trabajar, porque tengo que comprar, porque tengo que viajar, se extraviaron de la fe. En un momento, el diablo le hizo dar el mal paso. No se dieron cuenta y dieron el paso siguiente equivocado. Y se extraviaron de la fe y no los vimos más en las reuniones. ¿Y qué es el problema? La carrera del materialismo. Hay que tener dinero, hay que tener esto, hay que tener lo otro. Y siempre el lugar por el cual se rompe la soga es la comunión con Dios. Y entonces hay que conseguir de cualquier modo, de cualquier forma. Y se meten en negocios turbios. Y muchos de ellos en la búsqueda de don dinero. Después el pastor lo tiene que visitar en la cárcel. El materialismo, hermano, es una preocupación equivocada. Otra vez. El materialismo es una preocupación equivocada. Ningún creyente debería estar preocupado por las cosas materiales. El materialismo me distrae en mi vida espiritual. No estoy atento a Dios, no estoy atento, aún en la misma reunión. La palabra es hablada, es predicada y yo estoy pensando en la deuda que tengo que cubrir el lunes. O de dónde voy a sacar plata para comprar tal o cual cosa. Es una distracción. Siempre el materialismo. Cuando yo me pongo en el mundo de lo material, me desvío de lo espiritual. Me olvido de lo espiritual. Y empiezo a ser una persona afligida, hermanos. Miren, el materialismo es una obsesión que enceguece. Tengo que hacer plata, tengo que hacer plata. He conocido mucha gente que siempre decía, ¿y cómo hacer plata? Y donde había 2 o 3 reunidos, ¿y cómo podemos hacer plata en este tiempo? Es una obsesión que enceguece. Y en esa ceguera no puedo ver a Dios. Y en esa ceguera no puedo ver bendiciones espirituales. Lo único que tengo ojos es para ver las cosas materiales, las que me van a poner mi alma en peligro y me van a arrastrar a la ruina. Porque ya hemos visto hasta una, hermano, no hay que ir a la historia. Aquí en nuestra propia congregación, en estos 8 años, hemos visto gente que se fue de la iglesia buscando cosas materiales. Un negocito, una venta de tal cosa. No eran grandes negocios, eran pequeñas cosas, pero que le iban a dar dinero y cambiaron las bendiciones de Dios por un dinero. Entonces, mis hermanos, no puede servir a 2 señores. ¿Es Dios o la riqueza? Y esto es lo que a mí me interesaba hablar con ustedes hoy. Y me interesaba hablar para que, a ver si ustedes agarran para sus vidas un principio fuerte. ¿Es Dios o es la riqueza? Los hombres y las mujeres han tratado de construir un camino en el medio, pero no es posible. ¿Es una cosa o es la otra? Porque encima agrega el Señor en su enseñanza, no puedes servir a 2 señores, amarás a uno, aborrecerás al otro, no puedes servir a Dios y a la riqueza. Y ya sabemos que el materialismo, hermano, es un camino a la nada. Los que se meten en el camino del materialismo terminan sin nada.
El primer texto que leí de Timoteo decía, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada sacaremos de él. Ya está sentenciado eso. ¿Y para qué me metí en esa carrera? ¿Para qué me metí en ese baile del materialismo cuando ya la Biblia dice lo que es el final del hombre? Nada trajimos a este mundo, nada sacaremos de él. Ni aunque se deje crecer las uñas, vas a llevarse algún gramito de oro entre las uñas, nada. Las riquezas. Ese término, ustedes lo han oído, que hay muchos predicadores usan la palabra mamón. Dice Dios o mamón. Los predicadores más antiguos usaban ese término. Pero les diré que ese nombre mamón lo tomaban de un demonio de la cultura de los griegos. Los griegos decían que había un demonio, el demonio de la codicia. Por eso les dije 2 veces hoy la palabra codicia, recuérdenla. Porque esa era la definición de ese demonio, decían los griegos. Hay un demonio que es el demonio de la codicia, ese se llama mamón. Mamón estaba siempre asociado a las riquezas y a las cosas materiales. Por eso cuando se habla de dinero, cuando se habla de cosas materiales, se usa el nombre mamón. Era un demonio que representaba las riquezas. Ahora, lo que uno ve, hermano, acerca de las riquezas o el dinero, no solo enceguece al hombre, sino que lo embrutece. Lo vuelve bruto, porque el hombre hace cosas sin pensar, sin razonar. El hombre pierde su inteligencia, se vuelve bruto y se va detrás de todo lo que es lo material. No se vuelve un ser pensante, no es reflexivo, se va, hermano, de eso. Ahora mucha gente, y esto es lo grave, dentro de las iglesias, y aún en el sistema de culto moderno, los predicadores promueven eso, del dinero, y le llaman a la gente. Ustedes han visto eso ya en las imágenes, y venga al frente y haga pactos y traiga su dinero. Y payasadas como mujeres que se ponen ahí, dice, ponga ahí en el vientre de la mujer para que se reproduzca su dinero. Y la gente va así, hermano, y le rinden culto a lo material, y adoran lo material, y se postran ante lo material, hermano. Y eso embrutece, uno lo ve desde afuera y dice, ¿cómo la persona puede ser engañada así? ¿Se acuerdan de la predicadora ecuatoriana que tenía el billete de $100 y decía, vamos a darle un golpe a Mamón en su sermón, decía? Y decía, porque los billetes hablan, y se lo ponía en el oído. Y alguien en el auditorio se rió cuando dijo ella eso. Y ella dijo, no se ría, esto es doctrina del reino. ¿Qué clase de tontería? Y después, seguido a eso, hizo traer una sábana y dice, todos los que van a pactar $1000 vengan aquí. Y después dice, los de 500 al otro lado. Y juntaban sábanas así. Hermano, el materialismo embrutece. ¿Por qué esa gente ponía $1000, $500? Porque había alguien, un farsante, que le estaba prometiendo que se iban a enriquecer, que Dios le iba a dar mucho más. Y a veces usan un texto que dice que Dios le da 100 veces más. Y así seducen a la gente y engañan a la gente. Y aún dentro de la misma casa de Dios hay gente que le rinde culto al materialismo. Los que hacen esa clase de pacto. Porque piensan que pueden hacer negocios con Dios. Yo te doy y después tú me das mucho más. Y Dios no obra así. Esa no es la forma de Dios, hermano. Don dinero, gente que se postra, que le rinde culto. Y ahora el dinero, hermanos, puede ser un siervo útil. Usted tiene algo de plata ahí. Dice, tengo aquí 2000 pesos. Bueno, me puedo ir a comprar ahí un sándwich, o me puedo ir a comprar con 2000 pesos, me compro medio kilo de manzana, medio kilo de bananas, tengo comida. Puedo ir con 2000 pesos, me puedo comprar ahí un medio kilo de carne, me hago un churrasco, algo con un pancito. Y usted tiene el dinero, dice, tiene en la sube dinero, porque si no tiene lo bajan, dice, acá tengo dinero en la sube, me sirve para comprar fruta, para comprar carne, para viajar en el bus. Me sirve, pero cuando yo administro mal
el dinero se vuelve un amo cruel. Un amo que me encadena y un amo que me tortura con el látigo. Y eso es cuando yo ando en la búsqueda de dinero y me pongo en negocios que son pérdidas. Me pongo en negocios que me terminan arruinando, que me terminan quitando la salud. Negocios que me vuelven infeliz y todo porque anduve buscando dinero sin la guía de Dios. Y entonces en ese caso el dinero se vuelve un amo cruel, me tortura, no duermo. Ando de mal humor, no tengo hambre, estoy pensativo todo el día, estoy distraído, las deudas me persiguen. Miro a la mesa de luz, allí está la boleta de la luz, la boleta del gas, la boleta del agua, la boleta del cable, más allá de lo que debo del colegio de los chicos y lo que tengo que comprarle a mis hijos, los útiles, todo hoy. Me vuelvo loco, porque no me administré mal, no manejé bien lo que Dios me ha dado. Y el dinero ahora se volvió un amo cruel, me tortura todos los días. No lo tengo, pero esa palabra me persigue. Debo plata, debo plata, debo plata. Y hasta usted ve un familiar y cruza la vereda porque a aquel le debo. Y a aquel también le debo. Ay, allá está el almacenero y le debo. Y le debe a todo y no es feliz. Y anda ahí huyendo por todos lados porque el dinero se volvió un amo cruel. Porque lo que Dios le confió no lo supo administrar. Y el principio de la Biblia es este: si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Y cuando Él me dio y yo no lo manejé bien, entonces Dios no me confió más. Y entonces quise resolver yo la situación. Y el dinero se volvió un amo cruel. Me castiga, me encadena, me tortura. ¿Sabe qué? Toda esta historia, hermano, ahora recién voy a entrar al mensaje, pero lo voy a hacer cortito porque si no, ya fue bien larga la introducción. Pero me van a tener que ayudar un poco con su memoria. Porque todo esto que dije hasta ahora, ya no sé cuántos minutos, esto era la introducción al tema nada más. Ahora quiero entrar. El primer 3 puntos nomás voy a compartir con ustedes. El primero, hermano, el materialismo es un camino a la desgracia. El que se mete en el camino del materialismo va a terminar en desgracia. Busque un momento la segunda carta de Pedro. Ahora sí tengo que hacer breve las historias, apelando un poco a la memoria de ustedes. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6. Pedro está haciendo aquí un repaso de hechos de la historia. En el versículo anterior habló acerca de Noé y dijo que Noé en sus días era un pregonero de justicia, un predicador. Ahora en el versículo 6, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, otro hecho de la historia, ya lo va a notar. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Para analizar esto aquí, hermanos, Sodoma y Gomorra, y la persona central aquí que menciona Pedro, se llamaba Lot. Cuando Pedro escribió esto, hermanos, habían pasado siglos, hermanos, pero siglos habían pasado de eso. Y Pedro rescata este ejemplo de la historia. Entonces, la historia es así. En Génesis capítulo 13 se nos cuenta que Lot era el sobrino de Abraham. Abraham era el amigo de Dios. 3 veces la Biblia cita, Dios mismo dice, Abraham es mi amigo. Abraham fue el padre de la fe para la nación de Israel. Abraham era un hombre próspero, tenía muchos siervos y tenía mucho ganado. Lot también tenía muchos siervos y tenía mucho ganado.
Y era tanto lo que tenían que el espacio se les volvió pequeño y ya los siervos se enfrentaban, los de Lot con los de Abraham. Había algunas peleas ahí. Abraham, siendo un hombre sabio, le habla a su sobrino y le dice, elige tú una tierra para que no siga sucediendo estas clases de peleas aquí entre nuestros empleados. Dice, y si tú vas en una dirección, yo voy a ir en otra. Y entonces dice el libro de Génesis capítulo 13 de que Lot vio una llanura fértil. Ahí vio, hermano, mucho verde, eso para mi ganado, para que engorden. Allá hay agua, allá tengo todo. Y entonces se va en esa dirección. ¿Detrás de qué se fue Lot? Detrás de toda esa llanura verde, de toda el agua que había, ¿quién estaba detrás? Del dinero. Allí voy a ir, voy a tener los mejores animales, el mejor alimento, la mejor agua. Esto me va a producir más dinero. Y sigue ahí la historia, dice que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Las ciudades que eran la cuna de la perversión, de la inmoralidad y de la maldad. Eso es Génesis capítulo 13. En Génesis el capítulo 19 lo encontramos a Lot a las puertas de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Él era un extranjero allí. Y en la puerta de la ciudad quienes se ponían eran las autoridades de la ciudad. Y entonces nos preguntamos cómo fue que Lot hizo una carrera tan rápida para empezar a ser una autoridad en la ciudad, el que tomaba decisiones en la ciudad. Y allí, hermanos, Lot se metió en las ciudades de pecado y Dios tuvo que enviar allí unos ángeles para sacarlo de ese lugar, porque Dios dice, es tanta la perversión, la inmoralidad, yo tengo que destruir esas ciudades. Dios decidió un juicio, fuego y azufre, era el método. Pero Dios siempre es misericordioso y da una oportunidad para que el hombre sea salvo. Y allí los ángeles fueron a buscar a Lot para sacarlo a él con toda su familia. No les fue fácil, tuvieron que luchar mucho con él. Porque él estaba, hermano, navegando en las aguas del materialismo. Allí tenía todo su dinero, allí tenía toda su fortuna. Y él no quería irse porque dice, Dios está amenazando que va a sepultar todo esto con fuego y azufre. Y en él se cumple lo que leímos en Timoteo, nada trajimos a este mundo, sin duda nada de él sacaremos. Cuando los ángeles lograron sacar a Lot, en Génesis el capítulo 19, Lot salió con lo opuesto, nada más. No pudo agarrar tarjeta de crédito, chequera, nada, salió con lo opuesto. Los ángeles le hablaron de forma dura y le dijeron, corre al monte por tu vida. Si quieres salvarte, corre al monte. Y allí los ángeles le dijeron que no miraran hacia atrás. Y Lot sale con su esposa, con sus 2 hijas. Sale de ese lugar. Los yernos se burlaban de él, no tenía ninguna autoridad espiritual. Eso es lo que pasaba allí. Todo lo que Lot consiguió en el camino del materialismo era un camino hacia la nada. Tenía que salir de ese lugar sin nada. Sin nada. Y ahora, siglos después, muchos siglos después, Pedro toma esa historia de Lot y nos dice que Dios había condenado a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra para reducirlas a ceniza. Y en el versículo 7 dice que Dios libró al justo Lot. Es decir, que a pesar que estaba allí, hermanos, sucio por todo el pecado de esa ciudad, y él era cómplice de la actividad pecaminosa, porque él estaba allí, nunca levantó la voz contra el pecado, nunca le habló de la salvación a la gente de allí. Dice la palabra de Dios que aún Dios lo veía como justo. Y ahora dice que él estaba abrumado. Esa palabra abrumado, hermano, es la palabra oprimido. Cuando sentimos que nos molesta el pecho o cuando estamos anímicamente vencidos, agobiados, esa es la palabra abrumado también. Oprimido, agobiado,
cuando estoy con mi vida sometida a una gran presión. Eso es la palabra abrumado. Abrumado habla de una persona angustiada, de alguien que está sufriendo. Él veía, hermano, toda la conducta, y ahí aparece la palabra extraña para nosotros, dice nefanda conducta. Esa palabra, hermanos, que aparece ahí, nefanda, quiere decir algo que causa repugnancia, horror. Todo lo que Lot veía todos los días era algo repugnante, asqueroso, era el estilo de vida que tenían la gente de Sodoma y Gomorra. Era un horror ver lo que ellos hacían. Pero ahí estaba su dinero, ahí estaba su cuenta bancaria. Ahí estaba su vida materialista. Él no iba a la iglesia, no leía la Biblia, no tenía tiempo de oración. Él estaba metido en los asuntos de la ciudad. Se horrorizaba con las cosas que veía, pero su boca nunca habló de Dios en ese lugar. Él era uno más. Los ángeles lo sacaron, y usted ya conoce después el final de la historia. Terminó borracho en una cueva, el que tenía todo, abusado sexualmente por sus hijas, y llegó a tener 2 hijos que se volvieron los 2 pueblos enemigos del pueblo de Dios. Uno de los hijos se llamó Amón y el otro Moab, de donde vienen los amonitas y los moabitas, pueblos enemigos de Dios. Eso los tuvo con sus hijas, estando él en estado de ebriedad, en una cueva. Qué vergüenza, ¿no? Todo. Ahí estamos viendo el destino de aquellos que se meten en el materialismo. Es un camino hacia la nada. El hombre que pensó que lo tenía todo, no tuvo nada, de nada. Una cueva y nada más, de la cual no era propietario. Es todo lo que le quedó. Y ahora a la memoria de ustedes. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, de la ciudad de Jericó, que tenían que dar vueltas, y al último día tenían que dar un grito todos juntos para que los muros se cayeran. Y cuando eso sucedió, Dios le dio instrucciones a Josué al final del capítulo 6, y le dice que nadie reconstruyera esa ciudad porque iba a ser bajo maldición, y si alguien lo hacía, lo iba a hacer con sus hijos en el cimiento. Años después, un hombre que se llamaba Hiel, de la ciudad de Betania, quiso reconstruir y descubrió que Dios hablaba en serio. Sus hijos murieron en el cimiento, 2 hijos de él. Y ahora, hermanos, Dios le dijo, no tomen nada del anatema, es la palabra que usa, quiere decir maldito. Dios transformó a Jericó en una ciudad maldita. Dice, no tomen nada ustedes de eso. Pero hubo allí un hombre que se llamaba Acán, hijo de Sabdi. Y dice ahí en el capítulo 7 de Josué, en el versículo 1, que ese hombre fue y tomó del anatema, y tomó allí unos lingotes de oro y un manto babilónico. Israel va a combatir con un pueblo pequeño que se llamaba Jai, y tienen una derrota humillante. Después de derrotar a los más poderosos que eran Jericó, pierden ahí con un pueblito siendo humillado, muchas vidas perdieron. Y Josué se dio cuenta que eso fue consecuencia de algún pecado que había en el pueblo. Empezó toda una investigación hasta que llegan a Acán, hijo de Acán, hijo de Sab. Y entonces Josué le dice, tienes que revelarme, ¿qué es lo que has hecho? Y entonces él dice, yo vi aquí los lingotes y vi el manto babilónico y tomé y lo escondí debajo de mi tienda. Y Josué envía gente a la tienda y ahí estaba todo lo que él se había robado. Él pensó que con esos lingotes y todo aquí ya estoy salvado económicamente. Acá tengo un vestido, un manto babilónico que me va a distinguir, que me va a dar jerarquía. Y todo lo que él agarró, que pensó que era una tabla de salvación, en realidad era un salvavidas de plomo. Y no solamente él fue muerto, su ganado y toda su familia, todos fueron apedreados y quemados después. Tienen que leer ahí Josué capítulo 7. Otra historia que nos demuestra, el materialismo es un camino hacia la nada. Todos terminaron sin nada. En segundo lugar, hermanos, o agregándole a esa historia, hubo un hombre que se llamó Giesi. Giesi era el siervo del profeta Eliseo.
Esta historia que les voy a mencionar está en Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí había un general sirio que se llamaba Naamán. Ese hombre tenía muchas virtudes, era un héroe nacional, pero tenía un problema muy serio, era leproso. Y andaba buscando por todas partes una cura para su lepra. Una sierva de su casa que habían tomado cautiva a ellos, les dice que en Samaria había un predicador de Dios que se llamaba Eliseo y que él podía curarlo. Y allá va Naamán, el general con sus tropas, se encuentra con Eliseo. Yo creo que Naamán pensó que se iba a encontrar con un predicador de estos payasos modernos, que le iba a decir, vente acá que te pondré las manos y todo eso. Cuando Eliseo lo vio, le dijo, tienes que ir al río y zambullirte 7 veces. Chao. Todo lo que le dijo. El predicador no hizo ninguna payasada ni exhibición de poder, ni en el nombre de Jesús, y nada de esas cosas, hermano. Le dijo, al río, 7 veces, zambúllate. Y este que era un héroe nacional, acostumbrado a las victorias en los campos de batalla, se enojó. Dice, ¿cómo ni me consideró el predicador? No vino a orar por mí, no vino nada, solo me mandó a bañarme. Y se iba enojado en el camino, hasta que alguien lo hizo pensar. Y le dijo, ya que hiciste tantas cosas, ¿qué te cuesta ir al río, zambullirte? Ahí lo convencieron. Y ahí va el general y se zambulle en el río, 7 veces, como le dijo el predicador. Y su piel salió como la de un bebé. Tenía razón el predicador, ¿eh? No hay que hacer un circo, hermano. Y entonces, allí él quería darle lingotes de plata y vestido. El predicador dice, a mí no me dé nada, a mí no me dé nada. Yo estoy para servir. No es como esos predicadores modernos. Ese era un predicador de Dios. Pero ahí estaba el siervo del predicador que se llamaba Giesi. Le dijo, pero esto es una oportunidad perdida, nos podíamos llenar de plata, con la ropa más moderna. Y ahí se va detrás Giesi. Alguien en el camino lo ve, lo alerta a Naamán. Y le dice, no, dice Giesi. Dice que llegaron ahí unas personas a ver a mi señor y eso y no sé qué más. Y le hizo un verso. Y ahí le dan los vestidos y le dan los lingotes de plata, todo. Y ahí se va el siervo. Y dice la Biblia que fue a un lugar escondido, una cueva ahí, y escondió. Y luego Giesi sonriendo viene frente al predicador, a Eliseo. Y el predicador lo mira y le dice, ¿de dónde viene Giesi? Y Giesi le dice, no, dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Pero el predicador le dijo, dice, este no es tiempo de tomar vestido, ni oro, ni plata, ni nada. Y le dijo el predicador así, la lepra de Naamán se te pegará a tu cuerpo. Y así sucedió. Otra historia más que nos muestra el materialismo es el camino a la nada, es el camino a la ruina. Este hombre Giesi le gustaba ahí la plata, los lingotes, los vestidos y terminó con una enfermedad tremenda pegada a su cuerpo y así terminó su vida, hermanos. El materialismo es una carrera hacia la nada. En segundo lugar, son 3 cosas lo que les quería contarle a ustedes hoy. Estas son más rápidas. El materialismo también es un puente a la muerte. Un puente a la muerte. 3 historias les voy a contar para recordar. La primera de ellas, no la vamos a leer, solo vamos a recordar. Es en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 1 a 11. Ahí hay un matrimonio en la escena. Ya estamos en días de la iglesia. La iglesia había comenzado hace muy poco tiempo. El hombre se llamaba Ananías, su esposa se llamaba Zafira. 3,000 personas se habían convertido en Pentecostés, pocos días después otros 4,000 se convirtieron, la iglesia empezó a crecer, había alguna gente necesitada, hubo un hombre que se llamaba Bernabé y vendió una propiedad y trajo el dinero a los apóstoles y dijo, tome esto para que repartan entre los pobres. Se ve que a otros les gustó eso y también empezaron a vender cosas que sobraban, propiedades. Y entonces los apóstoles distribuían, y hasta dice la Biblia, no había ningún necesitado.
Es decir, que esa iglesia que 3.000 se convirtieron, 4.000 después y muchos que se sumaban cada día, hermano, crecía esa iglesia. No había necesitado. Y esta gente, este matrimonio, quiso introducir como un nuevo sistema de economía, sin que nadie les pidiera que vendieran una propiedad que ellos tenían, la vendieron. Y quisieron figurar, impresionar de que eran espirituales o no sé qué cosa pasó por su cabeza. Y vendieron esa propiedad, nadie les pidió que lo hicieran. Y vinieron y trajeron el dinero a los apóstoles. Pedro habla con el hombre y entonces le dice, ¿vendiste la propiedad en tanto? Y él dijo, sí, la vendí en tanto. Bueno, acá no está todo eso. Y dice, ¿por qué? Dice, le has mentido al Espíritu Santo. Y cayó muerto el hombre, quedó muerto. No había forma de ocultarlo. Era en la iglesia, era un hermano en la fe. Pero ese hombre era materialista. Se quería quedar con cosas que él ya se las había dado a Dios. Y 3 horas más tarde, dice ahí en el mismo pasaje que le cito, Hechos 5, del verso 1 al 11, 3 horas más tarde viene la esposa. No sabía que el marido había muerto. Y Pedro le dice, hiciste tal cosa, tal otro, ¿por qué tentaron al Espíritu Santo? Y murió. Y toda esa carrera del materialismo, el querer abrazar, terminó mal. Terminó el muerte. Cuando nosotros avanzamos en la historia, en Lucas, en el capítulo 12, había un granjero allí. Y dice la palabra que un día le fue bien, sus campos produjeron en gran cantidad. Y entonces este hombre dijo, ¿qué voy a hacer con toda esta gran producción? Dice, voy a derribar los galpones y voy a hacer granero, esa es la palabra que usa la Biblia, voy a usar granero más grande. Y le diré a mi alma, decía este hombre, ¿no? Dice, alma, dice, come, bebe, regocíjate, porque grandes bienes tienes. Y este hombre, hermanos, era un trabajador. La Biblia no dice que explotó obrero, no dice que robó a alguien. Consiguió todo eso trabajando. Pero él nunca pensó en Dios. Él hablaba con su alma, no con Dios. Dice, alma, alma, miraba hacia adentro, pensaba en sí mismo. Yo les dije, el materialismo enceguece, embrutece. Porque una persona que todo le va bien, tiene que dar una mirada al cielo y decir, gracias Dios. Pero él hablaba con su alma y le decía, alma, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes. Y dice ahí el Evangelio que una voz del cielo le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El materialismo es una carrera hacia la nada, hermano. Hacia la nada. Aquel otro hombre, unos capítulos después, 16 de Lucas, versos 19 al 31, todos los días hacía banquete con esplendidez. Todos los días, hermanos, se ponía las mejores ropas, vestimenta palaciega. Ese hombre, hermano, era el que tenía ahí a los pies en la mesa a Lázaro, el mendigo, y hasta sufría porque Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa. Alguna vez yo les conté para que no es las migajas pedazo de pan, sino que el pan que se utilizaba para limpiarse la boca porque no había servilleta, ese pan, eso eran las migajas, se tiraba y eso comía el mendigo. Y cuando veía que el mendigo agarraba, él sufría, el rico. Pero dice la palabra que él murió y despertó en el Hades, pero cuando Lázaro murió fue llevado por ángeles al seno de Abraham. Y allá descubrió el rico que en el Hades era un lugar de tormento. Y ustedes ya conocen toda la historia y el sufrimiento de él ahí. 3 veces dice la Biblia que estaba en un lugar de tormento y sufría porque él le decía a Abraham, envía a alguien a mi casa para que le hable a mis hermanos. Tengo 5 hermanos, que alguien le testifique para que no vengan a este lugar de tormento, decía él. El que daba orden, ahora estaba pidiendo por favor en el Hades. Dice que Lázaro moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Por favor que haga eso. Pero en su vida daba órdenes, tenía plata,
Era un hombre que estaba allí, amarrado al materialismo, pero cuando le tocó la muerte, ese hombre pensaba que era inmortal, pero el día que él murió se dio cuenta que el materialismo es una carrera hacia la nada, porque en el infierno, o Hades, que es la palabra en griego, no tenía ni una gota de agua para él. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres, hermanos, que se metieron en esa carrera al materialismo. Mateo capítulo 27, ese sí vamos a leer porque la gente que nos ve de afuera, sí, el predicador muy bien, pero no lee la Biblia. Vamos a leer Mateo capítulo 27 un poquito. Mateo el capítulo 27, versículo 3. Seguimos viendo ahí, hermano, el materialismo, una carrera hacia la nada. Eso es el materialismo, hermano, un viaje hacia la nada, un viaje hacia la nada. Un camino hacia la nada, un puente hacia la muerte. En ese punto estamos, el materialismo, un puente hacia la muerte. Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 3. Mateo 27, capítulo 3. Mire cómo dice la palabra del Señor ahí. Mateo 27, versículo 3. Dice la palabra, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata, dice la palabra, en el templo salió, fue y se ahorcó. Este es Judas, el Iscariote. Hermanos, el materialismo es un camino hacia la desgracia. El materialismo es un puente hacia la muerte. Judas, el Iscariote, transitó ese puente. Él le dijo a los ancianos, ¿qué me dan si yo se los entrego? Y ellos dijeron 30 piezas de plata, listo, me conviene, deme esas 30 piezas de plata. Y por ese precio traicionó al Señor Jesús, por ese precio lo entregó. Pero cuando vio que estaba apresado y que lo iban a llevar a la cruz, entonces él, hermanos, dice, yo pequé entregando sangre inocente, y quiere desprenderse de su compromiso material y tira a él las 30 piezas de plata, pero ya era tarde. Los mismos que hicieron el acuerdo con él le dijeron, allá tú. Y en ese estado de desesperación fue y se ahorcó, dice la Escritura. El materialismo es un puente a la muerte. Toda la noche le puedo citar historia tras historia, historias tras historia. Como la de Lot, como la de Giesi, como la de Acán. Como vemos ahora aquí, Ananías y Zafira. Como vemos al granjero. Como vemos aquí al rico, y ahora nos encontramos con Judas en el Iscariote. Todos terminaron mal por abrazar el materialismo. El último punto que quiero hablar con ustedes en esta noche es que el materialismo es una ruta que siempre le aleja de Dios. El que se inclina por el materialismo entra en una ruta que lo aleja de Dios. Es el camino a la desgracia, es el puente hacia la muerte, es la ruta que lo aleja de Dios. El hijo pródigo le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y allá terminó en su chiquero, diciendo después, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El materialismo aleja a uno de Dios. Lo que leímos en Timoteo, que por el amor al dinero muchos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El hijo pródigo, ahí está. Humillado, traspasado por el dolor entre los chanchos, comiendo algarroba, en el barro inmundo. Y ahora había un hombre, y vamos a leer muy rápido su historia, aunque ustedes la conocen, y para terminar con nuestro mensaje. Un texto más después y terminamos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 18. Otra prueba más de que el materialismo
aleja de Dios. El materialismo aleja de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 18. Dice así la palabra de Dios, Lucas 18, verso 18. Estamos en este último punto, el materialismo, una ruta que aleja de Dios. Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahí está, hermano. Un hombre joven, aferrado al materialismo. Un hombre joven que de palabras tenía muchas ganas de hacer cosas para Dios, con una inquietud acerca de la vida eterna. Un hombre que tenía una vida de moral muy sana, porque conocía los mandamientos, pero cuando le tocaron don dinero, ahí sí que saltó. Le dijo el Señor: una cosa te falta. Y cuando le tocó el tema del materialismo, no le gustó al muchacho. Le dijo: vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme. Y se alejó muy triste. Porque ese es el final del materialismo, hermano. Es un camino de desgracia. Es un puente de muerte. El materialismo, hermano, es una ruta que aleja a la gente de Dios. No puedes servir a dos señores. Amarás a uno, aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza. ¿A quién quiso servir este muchacho? A la riqueza. Él dijo: no, yo me quedo con la riqueza. Es lindo el camino del Señor, pero yo no voy a repartir lo que tengo. Y cuando el Señor lo mira, le dice: se alejó muy triste porque era muy rico. Ese era su Dios. No puede servir a dos señores. El Dios de él era el dinero. El Dios de él era el materialismo. Y teniendo al Dios verdadero frente a él, eligió lo equivocado. Y esa historia, hermano, tiene mucho que ver con nosotros, porque conociendo al Dios verdadero, elegimos el camino equivocado. No vamos detrás del dinero, y aunque no te amasamos grandes fortunas como esta, lo material nos mueve más rápido que lo espiritual. Lo material despierta en nosotros más inquietudes que lo espiritual. Lo material nos preocupa y nos ocupamos más de lo material. Y Dios desde el principio dice: no puedes servir a dos señores. Amarás a uno, aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Ese era el verso 24 de Mateo 6. Pero el verso 21, si ustedes recuerdan, Jesús dijo: porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si su tesoro es lo material, dinero, casas, máquinas, los mejores celulares, microondas, todo lo que usted pueda ver como algo material, si ese es su tesoro, usted está comprometido con lo temporal y con lo terrenal. A usted no le importa lo espiritual y lo eternal. Y tiene que tomar una decisión, porque no hay un camino en el medio. ¿Es uno o es otro? Y esa es la lección y es el desafío que nos plantea el Señor. Todos nosotros en la vida tenemos que tomar una decisión. Pero lo que yo sé ciertamente por la Biblia y por la experiencia que uno ve en la vida, el materialismo es un viaje hacia la nada. Todos los que se metieron detrás de algo material, ya vimos cómo terminaron. En la desgracia, en la muerte o lejos de Dios. En la desgracia, en la muerte o lejos de Dios. Cierro con un texto que no necesita explicación, solamente lo vamos a leer. Y ese es el final del mensaje. Primera de Timoteo, capítulo 6.
Primera de Timoteo, el capítulo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios, versos 18 y 19. Primera de Timoteo, capítulo 6, y los versículos 18 y 19. Y ese es el final de nuestro mensaje. Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 6, verso 17, disculpe. Primera de Timoteo 6, versos 17 y 18. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, en el materialismo, ¿verdad? Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que eche el mano de la vida eterna. Lo material tiene que ver con lo terrenal, con lo temporal, pero ahora aquí hay un desafío, que puede haber una clase de personas que hacen buenas obras, que son dadivosos, generosos, que atesoran buen fundamento y que echan mano de la vida eterna. Y en uno de esos dos carriles van a andar deslizándose en nuestras vidas. En el materialismo o en el servicio a Dios. El final del camino demostrará a quién hemos amado más y a quién hemos servido más. Si a don dinero o al Dios de la Biblia, nuestro Salvador. Y dice la orden que dio Pablo a Timoteo, manda a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en la riqueza, la cual son perecederas. Y ahí lo llama de testimonio. Venga Lot, cuéntenos cómo es el asunto de la riqueza. No, perecedera, las tuve un tiempo, no las tuve más. Cuéntenos Acán, ¿qué era eso de los lingotes de plata, de oro? No, los tuve unos días, no lo tuve más. Venga Giesi, háblenos de esos lingotes de plata. Los tuve un rato nomás, no los tuve más. El señor rico que está en el Hades, ¿qué hizo con su riqueza? Ya no la tengo más. Todo es la historia que les conté en esta noche. La gente dice, las riquezas de este mundo son perecederas. Perecederas. Es un momento. ¿Por qué no tomamos una decisión y abrazamos lo eterno? Dios es eterno. Lo espiritual es eterno. Y ahora, a la luz de todo esto que hemos hablado, toma otro sentido. Las palabras de Jesús. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Ahora tiene otro sentido más profundo ese texto, ¿no? A la luz de todas estas historias. Esa gente se dedicó a hacer tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Y Jesús dice la palabra final, hacer tesoros en los cielos. Y si vamos a hacer tesoros en el cielo, eso tiene que ver con algo que va a ir al cielo. Y lo que va a ir al cielo son las almas. Ese puede ser el precioso tesoro, el gran botín que nosotros podemos salir a conquistar con el poderoso mensaje del Evangelio. Muy bien, que Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta hora.